Muy buenas tardes, usuarios y usuarios de ANTV. Les saluda Lievana Cañizales. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de AN en directo, hoy 18 de marzo de 2025. Antes de iniciar con la propuesta de orden del día, hagamos un breve recuento de la sesión especial realizada ayer 17 de marzo. Y es que el Poder Legislativo se dio cita para presentar el proyecto de acuerdo mediante el cual conceden los honores del Panteón Nacional al médico y científico venezolano Humberto Fernández Morán y Villalobos. Este proyecto de acuerdo fue presentado por el diputado José Villarroel, presidente de la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, quien destacó la vida y obra de Humberto Fernández Morán. Sin duda, su trayectoria quedó marcada en nuestra historia, dejando en alto el nombre de Venezuela, siendo él uno de los científicos más prominentes del siglo XX. Ahora bien, el día de hoy las diputadas y diputados tienen previsto presentar como propuesta de orden del día 2 puntos. En primer lugar, continuar con la segunda discusión del proyecto de ley del sistema tributario del Distrito Capital y como segundo punto autorizar al ciudadano Guillermo Blanco Vázquez, director de la Escuela Nacional de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, para aceptar la condecoración Orden Carlos Finlay, que le concede el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la República de Cuba, de conformidad con lo consagrado en el artículo 187, numeral 13 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y bien, usuarios y usuarios de ANTV, ya volvemos con más información sobre la sesión ordinaria de hoy. No se despeguen de sus pantallas y en breve volvemos con más información. Continuamos en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Recordemos que entre los puntos propuestos en el orden del día se encuentra la continuación de la segunda discusión del proyecto de ley del sistema tributario del Distrito Capital. Hasta el momento se han abordado más de 20 artículos de esta ley, que tiene por objetivo regular la creación, recaudación y administración de los ramos del timbre fiscal, así como los impuestos y regalías vinculados a los minerales no metálicos, no reservados al Poder Nacional. Además, se establece la competencia del Gobierno del Distrito Capital para apoyar y financiar los proyectos de los consejos comunales y las comunas. También se tiene previsto la solicitud para autorizar al ciudadano Guillermo Blanco Vázquez, director de la Escuela Nacional de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. Esto para aceptar la condecoración Orden Carlos J. Finlay, otorgada por el ciudadano Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba. Esta es una distinción que se otorga para reconocer y honrar a los individuos y entidades que hayan realizado contribuciones significativas al desarrollo de la ciencia y la investigación. Representa una de las más altas condecoraciones científicas que se entregan en Cuba, lo que representa un gran honor tanto para Guillermo Blanco como para toda Venezuela. No se aparten de sus pantallas, que ya volvemos en breve. Iniciará la sesión ordinaria del día de hoy. Recuerden que la mejor información parlamentaria la encuentran solo por acá, por ANTV, tu canal al Parlamento. En nuestras pantallas, la llegada de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Jorge Rodríguez, acompañado del primer vicepresidente, diputado Pedro Infante, y el también diputado Pedro Carreño. Importante recordarles que entre los puntos propuestos en la orden del día se encuentra la continuación de la segunda discusión del proyecto de ley del sistema tributario del Distrito Capital. Hasta el momento se han aprobado más de 20 artículos de esta ley, que tiene por objetivo regular la creación, recaudación y administración de los ramos de timbre fiscal, así como los impuestos y regalías vinculados a los minerales no metálicos no reservados del Poder Nacional. Además, establece las competencias del Gobierno del Distrito Capital para apoyar y financiar los proyectos de los consejos comunales y comunas. También se tiene previsto la solicitud para autorizar al ciudadano Guillermo Blanco Vázquez, director de la Escuela Nacional de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de
Venezuela para aceptar la condecoración Orden Carlos Finlay, otorgada por el ciudadano Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba. Esta es una distinción que se otorga para reconocer y honrar a individuos y entidades que hayan realizado contribuciones significativas al desarrollo de la ciencia y la investigación. Representa una de las más altas condecoraciones científicas en Cuba, lo que representa también un gran honor tanto para Guillermo Blanco como para toda Venezuela. Y en estos momentos vamos a irnos al hemiciclo de sesiones para dar inicio a esta sesión ordinaria. Diputadas y diputados, por favor, ocupen sus curules. Ciudadana secretaria, sírvese informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se instala la sesión ordinaria. Ciudadano subsecretario, sírvase dar lectura a los dos proyectos de actas correspondientes. El de la sesión ordinaria del martes 11 de marzo de 2025 y la sesión especial del día lunes 17 de marzo de 2025. Léala de manera sucesiva y por favor deténgase al terminar cada proyecto de acta para someter la votación. Entendido, presidente. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo, martes 11 de marzo de 2025, sesión ordinaria número 10, acta número 15. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, previo anuncio de Secretaría de haberse instalado el quórum reglamentario, abrió la sesión ordinaria número 10 con la asistencia de la Junta Directiva en pleno y de las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente solicitó del subsecretario la lectura del proyecto de acta de la sesión ordinaria número 9 del jueves 6 de marzo del año en curso. Sometido a votación, resultó aprobado por mayoría. A continuación, el presidente pidió de la secretaria la lectura de la cuenta. Primero, comunicaciones suscritas por los diputados principales indicados en lista anexa que solicitaron permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes respectivos. Segundo, comunicación suscrita por el presidente del Banco Central de Venezuela, ciudadano Calixto Ortega Campos, mediante la cual remitió el informe sobre los resultados económicos del año 2024. Tercero, comunicación suscrita por la diputada Blanca Ecao, mediante la cual informa ante la Asamblea Nacional su designación como presidenta encargada de la Fundación Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos, adscrita al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Luego de concluidos los asuntos en relación con la cuenta, las diputadas Tania Díaz, Gloria Castillo y los diputados José Gregorio Correa y el presidente Jorge Rodríguez ejercieron el derecho de palabra sobre puntos de información. Finalizadas las intervenciones, el presidente requirió de la secretaria la lectura de la propuesta del orden del día. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada por mayoría. Luego se pasó a considerar, primero, proyecto de acuerdo para honrar la valentía y dedicación de los médicos venezolanos en su día. La diputada Caterín Guanipa y los diputados Eduardo Puerta y Rubén Limas recordaron el 10 de marzo como el Día del Médico Venezolano, en conmemoración del natalicio del médico, educador y político José María Vargas, hombre sacrificado, comprometido con la salud y siempre al servicio de la población. Sometido a votación el precitado proyecto de acuerdo, resultó aprobado por unanimidad. Segundo, continuación de la segunda discusión del proyecto de ley del sistema tributario del Distrito Capital. La plenaria consideró los capítulos, epígrafes y artículos hasta el 57º punto del precitado proyecto de ley. Seguidamente fue diferida la segunda discusión para una próxima sesión ordinaria. Tercero, debate con relación al lobby de la empresa estadounidense ExxonMobil contra compañías petroleras extranjeras que operan en la República Bolivariana de Venezuela. La diputada Ilenia Medina y los diputados William Fariñas, José Brito y el primer vicepresidente Pedro Infante ejercieron el derecho de palabra en el precitado debate. Agotada la agenda del día, el presidente levantó la sesión ordinaria y convocó para la próxima sesión. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, subsecretario. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del proyecto de acta presentado correspondiente a la sesión ordinaria
del día martes 11 de marzo de 2025. Sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Por favor, su secretario, lea el siguiente proyecto correspondiente a la sesión especial del lunes 17 de marzo de 2025. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo, lunes 17 de marzo de 2025, sesión especial número 2, acta número 16. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, previo anuncio de Secretaría de haberse instalado el quórum reglamentario, abrió la sesión especial número 2 con la asistencia de la Junta Directiva en pleno y de las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente pidió de la secretaria la lectura de la propuesta del orden del día. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada por mayoría. Luego se pasó a considerar. Punto único. Proyecto de acuerdo mediante el cual se conceden los honores del Panteón Nacional al médico y científico venezolano Humberto Fernández Morán y Villalobos. Los diputados José Villarruel, Rubén Limas y el presidente Jorge Rodríguez realzaron la vida y obra del patriota Fernández Morán, quien con apenas 35 años de edad ya era considerado entre los 3 mejores neurocirujanos del mundo, inventor del bisturí de diamantes, nominado al Premio Nobel y con importantes contribuciones al programa Apolo 11 de la NASA, así como en los campos de la física, biología, neurociencia y tecnología médica. Sometido a consideración el proyecto de acuerdo para conceder los honores del Panteón Nacional a Fernández Morán, resultó aprobado por unanimidad. En consecuencia, el presidente remitió el acuerdo por secretaría al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, al vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz y ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, capitán Diosdado Cabello Rondón, y a la Gaceta Oficial a los fines de su publicación. Agotada la agenda del día, el presidente levantó la sesión especial y convocó para la próxima sesión ordinaria. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, su secretario. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el proyecto presentado por el subsecretario, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Ciudadana secretaria, por favor, sírvase a lectura a la cuenta. Única. Comunicaciones suscritas por los diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes respectivos indicados en lista anexa. Esto de la cuenta, ciudadano presidente. En cuenta. Siguiente. Esto de la cuenta. Bien. Ciudadana secretaria, por favor, sírvase a dar lectura al proyecto de orden del día de hoy. Primero, continuación de la segunda discusión del proyecto de ley del sistema tributario del Distrito Capital, de conformidad con lo establecido en el artículo 106 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Segundo, autorizar al ciudadano Guillermo Blanco Vázquez, director de la Escuela Nacional de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, para aceptar la condecoración Orden Carlos Finlay, que le concede el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la República Bolivariana de Cuba, de conformidad con lo consagrado en el artículo 187, numeral 13, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esto es la propuesta del orden del día, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el proyecto de orden del día de hoy, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el orden del día. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Continuación de la segunda discusión del proyecto de ley del sistema tributario del Distrito Capital, de conformidad con lo establecido en el artículo 106 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Por favor, ciudadana secretaria, sírvase de dar lectura al proyecto de ley, luego de informarnos en qué nivel quedó en la discusión anterior. En la sesión ordinaria del día martes 11 de marzo de 2025 se aprobó hasta el punto 57º del informe. Correspondería iniciar la discusión para dar continuación en el punto 58º del precipitado informe. Es todo, presidente. En consecuencia, por favor, sírvase de dar lectura artículo por artículo, así como las denominaciones de los títulos, acápites y epígrafe. Debo informar también a esta honorable Cámara que dejamos en el orden de la sesión a la segunda vicepresidenta América Pérez, puesto que el primer vicepresidente Pedro Infante y yo debemos recibir a la marcha de familiares de migrantes que está a las puertas de la Asamblea Nacional.
Siguiente, ciudadana secretaria. Quincuagésimo octavo. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 27, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, actuaciones y servicios de la Administración Tributaria. Es todo, ciudadana vicepresidenta. En consideración al epígrafe, aprobado. Siguiente, ciudadana secretaria. Quincuagésimo noveno. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 27, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 27. Por las actuaciones y servicios realizados por la Administración Tributaria del Distrito Capital, se adjuntará un timbre fiscal electrónico en los términos siguientes. 1. Por la consulta sobre la aplicación o interpretación de normas jurídicas de contenido impositivo. Deberá adjuntarse un timbre fiscal electrónico hasta 2 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela para la persona natural y 10 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela si se trata de persona jurídica. 2. Por las solicitudes y peticiones de beneficios fiscales, deberá adjuntarse un timbre fiscal electrónico de hasta 2 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela para persona natural y 10 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela si se trata de persona jurídica. 3. Por la expedición de constancias o solvencias, deberá adjuntarse un timbre fiscal electrónico de hasta 3 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela para la persona natural y hasta 30 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela si se trata de persona jurídica. 4. En ningún caso podrá exigirse la presentación del timbre fiscal electrónico cuando el servicio o documento obtenido por la persona contribuyente sea cobrado a través de tasas por la Administración Tributaria del Distrito Capital. Esto del punto, ciudadana vicepresidenta. En consideración al artículo, aprobado. Siguiente, ciudadana secretaria. Sexagésimo. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 28, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, servicios prestados por el Distrito Capital. Es todo, vicepresidenta. En consideración al epígrafe, aprobado. Siguiente, ciudadana secretaria. Sexagésimo primero. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 28, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 28. Por cualquier servicio prestado por un órgano o ente del Distrito Capital, se adjuntará un timbre fiscal electrónico de hasta 10 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela para la persona natural y de hasta 400 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela, en caso de persona jurídica. En ningún caso podrá exigirse la presentación del timbre fiscal electrónico cuando el servicio o documento obtenido por la persona contribuyente sea cobrado a través de tasas por la Administración Tributaria del Distrito Capital. Es todo, ciudadana vicepresidenta. En consideración, aprobado. Siguiente, ciudadana secretaria. Sexagésimo segundo. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del capítulo quinto, quedando redactado en los siguientes términos. Acápite, capítulo quinto, beneficios fiscales. Es todo, ciudadana vicepresidenta. En consideración al acápite, aprobado. Siguiente, ciudadana secretaria. Sexagésimo tercero. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 29, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, exención del impuesto 1 por 1000. Es todo, vicepresidenta. En consideración al epígrafe, aprobado. Siguiente, ciudadana secretaria. Sexagésimo cuarto. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 29, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 29. Están exentos del pago del impuesto del 1 por 1000 al que se refiere el artículo 17 de esta ley. Los instrumentos crediticios para 1. Adquisición de la vivienda principal. 2. Adquisición para el sector agrícola de maquinarias, equipos e insumos.
3. Financiamiento otorgado con condiciones preferenciales por parte del Estado. 4. Crédito a emprendedora, emprendedor y organizaciones de base del Poder Popular. Es todo, ciudadana vicepresidenta. En consideración al artículo, queda aprobado. Siguiente, ciudadana secretaria. 65º, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 30, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, exención del uso del timbre fiscal electrónico. Es todo el epígrafe, vicepresidenta. En consideración al epígrafe, aprobado. Siguiente, ciudadana secretaria. 66º, se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 30, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 30. Están exentos del uso del timbre fiscal electrónico 1. Las declaraciones que por mandato legal y con el exclusivo objeto de liquidar tributos dirijan por escrito los sujetos pasivos a la administración tributaria del Distrito Capital. 2. Los documentos y actos que las leyes declaren expresamente exentos del uso del papel sellado, timbre o estampilla, especialmente lo relativo a la aplicación de la justicia. 3. Los documentos que se tramiten y reciban de las organizaciones de base del Poder Popular, misiones, grandes misiones y programas sociales del Estado. 4. Los supuestos de excepciones previstos en la legislación nacional vigente. Es todo, vicepresidenta. En consideración al artículo, aprobado. Siguiente, secretaria. 67º, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 31, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, exoneraciones. Es todo, vicepresidenta. En consideración al epígrafe, aprobado. Siguiente, ciudadana secretaria. 68º, se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 31, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 31. El jefe o jefa de gobierno del Distrito Capital podrá exonerar en forma parcial o total los tributos previstos en esta ley mediante acto motivado, tomando en cuenta las características de la industria o empresa, así como el fin social, situación económica o de emergencia. Es todo, vicepresidenta. En consideración al artículo, aprobado. Siguiente, ciudadana secretaria. 69º, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del capítulo 6º, quedando redactado en los siguientes términos. Acápite, capítulo 6º, sanciones. Es todo, vicepresidenta. En consideración al acápite, aprobado. Siguiente, ciudadana secretaria. 70º, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 32, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, procedimiento de fiscalización. Es todo, vicepresidenta. En consideración, aprobado. Siguiente, ciudadana secretaria. 71º, se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 32, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 32. El proceso de fiscalización de los tributos del Distrito Capital se regirá por las disposiciones establecidas en el Código Orgánico Tributario. La Administración Tributaria del Distrito Capital podrá aplicar medidas precautorias y solicitar el apoyo de los organismos correspondientes en caso de que la fiscalización requiera competencias más amplias. Esto es el artículo, vicepresidenta. En consideración al artículo, queda aprobado. Siguiente, secretaria. 72º, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 33, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, acto de sanción. Es todo, vicepresidenta. En consideración al epígrafe, aprobado. Siguiente, ciudadana secretaria. 73º, se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 33, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 33. Las sanciones contempladas en esta ley serán impuestas por el Distrito Capital, de conformidad con el procedimiento sancionatorio establecido en el Código Orgánico Tributario, aplicando supletoriamente las disposiciones relativas a la notificación, apelación y demás garantías procesales de la o el contribuyente, sin menoscabo del pago del tributo que corresponda y sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que incumban. Es todo, vicepresidenta. En consideración al artículo,
Aprobado. Siguiente, ciudadana secretaria. 74º, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 34, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, interés moratorio. Es todo, vicepresidenta. En consideración al epígrafe. Aprobado. Siguiente, secretaria. 75º, se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 34, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 34. La falta de pago de la obligación tributaria dentro del lapso establecido generará intereses moratorios desde su vencimiento para la autoliquidación y el pago del tributo, hasta la extinción total de la deuda. La tasa de interés por mora no podrá ser superior a la prevista en el Código Orgánico Tributario. Es todo, vicepresidenta. En consideración al artículo. Aprobado. Siguiente, ciudadana secretaria. 76º, se sugiere aprobar la incorporación de un nuevo epígrafe que pasa a ser el epígrafe del artículo 35, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, corresponsabilidad de los y las funcionarias públicos. Es todo, vicepresidenta. En consideración al epígrafe. Aprobado. Siguiente, ciudadana secretaria. 77º, se sugiere aprobar la incorporación de un nuevo artículo que pasa a ser el artículo 35, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 35. Las y los funcionarios públicos que les corresponda la observación y aplicación de los postulados establecidos en esta ley en torno a la formalización, tramitación o gestión de las diversas solicitudes consideradas como hechos imponibles serán sancionados con un monto equivalente hasta el 100% del tributo dejado de recaudar por su falta de competencia. Es todo, vicepresidenta. En consideración al artículo. Queda aprobado. Siguiente, ciudadana secretaria. 78º, se sugiere aprobar la incorporación de un nuevo epígrafe que pasa a ser el epígrafe del artículo 36, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, no registrarse en la administración tributaria. Es todo, vicepresidenta. En consideración al epígrafe. Aprobado. Siguiente, ciudadana secretaria. 79º, se sugiere aprobar la incorporación de un nuevo artículo que pasa a ser el artículo 36, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 36. Toda persona natural y jurídica que ejerza actividad económica y que no esté inscrita ni tenga actualizado su registro ante la Administración Tributaria del Distrito Capital será sancionada con una multa de hasta 30 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela para la persona natural y 120 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central si se trata de persona jurídica. Es todo, ciudadano vicepresidenta. En consideración al artículo. Aprobado. Siguiente, ciudadana secretaria. 80º, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 37, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, inobservancia como agente de retención o perceptor. Es todo, vicepresidenta. En consideración al epígrafe. Aprobado. Siguiente, ciudadana secretaria. 81º, se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 37, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 37. Los incumplimientos de las obligaciones de retener, percibir o enterar los tributos serán sancionados de la siguiente manera. 1. Por no retener o no percibir, con multa de hasta 200% sobre el monto del tributo omitido. 2. Por retener o percibir menos de lo que corresponde, con multa de hasta 100% sobre el monto del tributo no retenido. 3. Por enterar las cantidades retenidas o percibidos en las oficinas receptoras de fondos fuera del plazo acordado, con multa de hasta el 5% por los tributos retenidos o percibidos por cada día de retraso en su enteramiento, hasta un máximo de 100 días. 4. Por no enterar las cantidades retenidas en las oficinas receptoras de fondos con multa de hasta 500% sobre el monto de las referidas cantidades. 5. Por no reportar o declarar las cantidades retenidas o percibidas a la Administración Tributaria del Distrito Capital dentro del plazo acordado, con multa de hasta 100 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela por cada mes incumplido. Las máximas autoridades
tesoreros, administradores y demás funcionarios con competencia para ordenar los pagos de los órganos o entes públicos serán personal y solidariamente responsables entre sí por el cabal cumplimiento de los deberes relativos a la retención, percepción y enteramiento de los tributos. El incumplimiento de esa obligación será sancionado con una multa de hasta 3.000 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela, sin menoscabo de las sanciones que correspondan al agente de retención o percepción. Es todo, vicepresidenta. En consideración al artículo, queda aprobado. Siguiente, ciudadana secretaria. 83º. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 38, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, utilización de bienes públicos sin tener permiso. Es todo, vicepresidenta. En consideración al epígrafe, queda aprobado. Siguiente, ciudadana secretaria. 84º. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 38, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 38. Toda persona natural y jurídica que no solicite el permiso para la utilización con fines de lucro de bienes o espacios públicos del Distrito Capital será sancionada con una multa equivalente por metro cuadrado de hasta 0,6 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela para la persona natural y de 0,3 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela si se trata de persona jurídica. Es todo, vicepresidenta. En consideración al artículo, aprobado. Siguiente, ciudadana secretaria. 85º. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 39, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, irregularidades con el timbre fiscal electrónico. Es todo el epígrafe, vicepresidenta. En consideración al epígrafe, aprobado. Siguiente, ciudadana secretaria. 86º. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 39, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 39. Toda persona natural y jurídica que falsifique, adultere, reproduzca o utilice de manera fraudulenta el timbre fiscal electrónico será sancionado con una multa de hasta 500% del monto del tributo correspondiente, además de la inhabilitación para realizar trámites ante los órganos o entes del Distrito Capital por un periodo de hasta 3 años. Cuando las irregularidades por el timbre fiscal electrónico sean facilitadas o promovidas por funcionarias y funcionarios públicos o terceros, estos serán solidariamente responsables y sujetos a las sanciones previstas en esta ley. Los actos o documentos que se encuentren inmersos en la situación señalada en este artículo serán declarados nulos de pleno derecho. Es todo, vicepresidenta. En consideración al artículo, aprobado. Siguiente, ciudadana secretaria. 87º. Se sugiere aprobar sin modificación la disposición derogatoria única, quedando redactada en los siguientes términos. Disposición derogatoria única. A partir de la entrada en vigencia de esta ley, queda derogada la Ley Especial de Timbre Fiscal para el Distrito Capital, publicada en Gaceta Oficial número 39.913, de fecha 2 de mayo de 2012, así como cualquier otro instrumento legal que coliden con esta ley. Es todo, vicepresidenta. En consideración a la disposición derogatoria, aprobado. Siguiente, ciudadana secretaria. 88º. Se sugiere aprobar sin modificación la disposición transitoria única, quedando redactada en los siguientes términos. Disposición transitoria única. Dentro de los 90 días siguientes a la vigencia de esta ley, se dictará su reglamento u otros instrumentos normativos que sean necesarios para su efectivo y cabal cumplimiento. Es todo, vicepresidenta. En consideración, aprobado. Siguiente, ciudadana secretaria. 89º. Se sugiere aprobar sin modificación la disposición final única, quedando redactada en los siguientes términos. Disposición final única. La vigencia de la presente ley será a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, vicepresidenta. En consideración a la disposición transitoria, aprobado. Siguiente, ciudadana secretaria. Esto es el proyecto de ley, ciudadana vicepresidenta.
en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar en segunda discusión el proyecto de ley del sistema tributario del Distrito Capital, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada esta ley y se declara sancionada la ley del sistema tributario del Distrito Capital. Se remite al Ejecutivo Nacional a los fines de su promulgación de conformidad con lo consagrado en el artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por secretaría, sírvanse a realizar los trámites administrativos correspondientes. Felicitaciones a la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional y a todos sus miembros por la amplia discusión de esta ley para el pueblo caraqueño. Segundo punto del orden del día, ciudadana secretaria. Autorizar al ciudadano Guillermo Blanco Vázquez, director de la Escuela Nacional de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, para aceptar la condecoración Orden Carlos Finlay, que le concede el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la República de Cuba, de conformidad con lo consagrado en el artículo 187, numeral 13, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esto el punto, ciudadana vicepresidenta. En cuenta, secretaria, dejo en el derecho de palabra a la diputada Carolina García. Solicita la tribuna de oradores, se le concede. Muy buenas tardes, ciudadana segunda vicepresidenta América Pérez, colegas diputados y diputadas. Presento este punto de la agenda del día de hoy, cumpliendo de esta manera con lo establecido en el artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, numeral 13, que atribuye, entre otras funciones de esta Asamblea Nacional, autorizar a los funcionarios o funcionarias públicas para aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros. Específicamente me corresponde proponer ante ustedes la autorización al ciudadano Guillermo Blanco Vázquez, director de la Escuela Nacional de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia, para aceptar en este caso la condecoración Orden Carlos Finlay, otorgada por el ciudadano Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba. Cabe destacar que esta orden fue establecida el 21 de enero de 1928 mediante el decreto 77 del presidente Gerardo Machado de nuestro país hermano de Cuba. Es llamada así en honor al doctor y científico cubano Carlos Finlay, quien descubrió el mosquito agente transmisor de la fiebre amarilla. Es preciso resaltar que esta orden se otorga a personalidades nacionales y extranjeras, así como a colectivos científicos, por sus méritos y aportes al desarrollo de las ciencias naturales o sociales, actividades científicas o de investigación que hayan contribuido de forma excepcional al progreso de las ciencias y en beneficio de la humanidad, y en especial a la preservación y mejoramiento del bienestar del pueblo. Del doctor Guillermo Blanco Vázquez es importante destacar, dentro de su impecable trayectoria profesional, que es un abogado egresado de la Universidad Santa María de Caracas y licenciado en Filosofía de la Universidad Católica Santa Rosa. Cuenta con un doctorado en Derecho Honoris Causa de la Universidad Bicentenaria de Aragua, así como también un doctorado en Derecho Honoris Causa de la Universidad Rómulo Gallego, un doctorado en Filosofía y un doctorado en Derecho Procesal Constitucional. Dentro de su vasta experiencia laboral, fue juez en materia civil y mercantil por más de 15 años. Además, magistrado de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia durante los años 2014 al año 2022. Actualmente, magistrado emérito y director de la Escuela Nacional de la Magistratura, designado por esta Asamblea Nacional para el periodo 2022-2029. Cuenta con obras y publicaciones importantísimas, entre las que figuran la Teoría General de la Casación Civil y Cuadernos de Filosofía del Derecho,
Ha participado como expositor en importantes eventos nacionales e internacionales y sus ponencias nos han servido de guía para infinidad de profesionales y estudiantes de la carrera de Derecho en nuestro país. En virtud de esto, no me queda más que sentirme muy honrada de presentar esta solicitud de autorización para que un venezolano del talante, la experiencia, la trayectoria y los méritos académicos del doctor Guillermo Blanco Vázquez, director de la Escuela Nacional de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia, le sea conferida tan distinguida orden como lo es la Orden Carlos Finlay, otorgada por el ciudadano Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba. Es todo, ciudadana vicepresidenta. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias, querida diputada. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Miss Ladies Mengual. Buenas tardes, saludos a todos nuestros hermanos colegas. Bueno, nosotros desde la Comisión de Política Exterior hemos recibido esta solicitud para autorizar a este doctor, camarada, como amigo y representante, como lo acaba de nombrar nuestra diputada anterior, y queremos leer el informe. Pues es una solicitud que se le hace a nuestro presidente, diputado Jorge Rodríguez, es presidente de parte, ha sido dirigida al presidente de la Asamblea Nacional para remitir la propuesta del Tribunal Supremo de la República de Cuba, suscrita por el ciudadano Rubén Remigio Ferro, por el Tribunal Supremo de la República de Cuba, donde le fue concebida la orden Carlos Finlay por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Medio Ambiente de la República de Cuba a favor del director de la Escuela Nacional de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, doctor Guillermo Blanco, por su extraordinaria carrera judicial y extraordinaria trayectoria científica, y solicita la autorización estudiada, evaluada en sesión ordinaria por la Comisión de Política Exterior, y ante nuestra comisión se propone, se otorgue esta autorización. Es por eso que hoy la traemos a esta plenaria para que pueda ser aprobada y aceptada de bien por esta gran orden, que será para nuestro doctor Guillermo Blanco Vázquez, director de la Escuela Nacional de la Magistratura. Es todo, ciudadana vicepresidenta. Muchas gracias, querida diputada. Dejo en el derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa. Siempre es un honor hablar de Guillermo Blanco, porque creo que es de los abogados más ilustres en materia de derecho civil. En su momento fue integrante de la Sala Civil y hoy es el director ejecutivo de la Escuela Nacional de la Magistratura. He tenido la suerte de haber sido compañero de clase con él en 3 oportunidades a distintos niveles, y le puedo decir en nombre propio, como amigo de él, que sencillamente es un abogado ejemplar y es un abogado con el mayor conocimiento, sin lugar a dudas, en la materia de pruebas. Creo que es el excelso conocedor de la materia de pruebas, y creo que esta Asamblea Nacional debe aprobar por unanimidad el reconocimiento que se le hace al doctor Guillermo Blanco. En nombre de la fracción de la Alianza Democrática, la fracción que está en esta Asamblea y que cree en un sistema democrático, propongo o le sugiero, señora presidenta, que sea por unanimidad, dado que el doctor Guillermo Blanco tiene todos los méritos para recibir este tipo de reconocimiento. Es todo, señora presidenta. Muchas gracias, diputado. Se va a cerrar el debate. Se cierra. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la solicitud de autorización para conferir la condecoración Orden Carlos J. Finlay al
a favor del ciudadano Guillermo Blanco Vázquez, director de la Escuela Nacional de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo establecido en el artículo 187, numeral 13 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad y se declara aprobada la autorización solicitada por la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. Por favor, ciudadana secretaria, notifique a la magistrada Carislia Beatriz Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, y por secretaría sírvase a remitir a la Gaceta Oficial a los fines de su publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 136 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Siguiente punto, ciudadana secretaria. Agotada la materia, ciudadana vicepresidenta. Agotada la materia, se levanta la sesión ordinaria y por secretaría estarán siendo convocados a la próxima sesión. Que tengan feliz tarde, diputados y diputadas. Y bien, usuarios y usuarios de ANTV, hemos llegado al final de la transmisión de hoy, donde los diputados y diputadas dieron continuación a la segunda discusión del proyecto de ley del sistema tributario del Distrito Capital, la cual quedó aprobada y sancionada. Asimismo, se autorizó al ciudadano Guillermo Blanco Vázquez, director de la Escuela Nacional de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, para recibir la condecoración Orden Carlos Finlay, otorgada por el ciudadano Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba. Y con esta información agradecemos su sintonía y recuerden que la mejor información del Parlamento venezolano la tiene solo por aquí, por ANTV, tu canal del Parlamento.